Bueno, cerrando el programa por el día de hoy respecto a estos temas tremendos, ¿no? De esta revolución cultural que va desarrollando el marxismo por todos lados y metiéndonos en este brete, en esta zozobra, en este estado angustioso de plebiscitar lo que no es plebiscitable, es decir, de llevar, digamos que a la instancia o al estamento jurídico de una reforma constitucional, un régimen de la seguridad social previsto por el artículo 67 de la Constitución, que claramente establece que se debe desarrollar por ley, es materia privativa de la ley, y en ese sentido tenemos como Estado de Derecho, todas las posibilidades de ir perfeccionando un sistema. En este caso el sistema mixto, en este caso dentro del sistema mixto el sistema de la capitalización de los ahorros, y eso se fue haciendo, ya esta ley mejora muchos aspectos de la ley anterior que limitaba en gran medida la posibilidad de capitalizar más esos ahorros porque establecía distintos niveles, que es complejo ahora entrar en todo ese tema, es muy técnico y es en definitiva entrar en disquisiciones contables, técnico-financieras, han sido corregidas por esta otra ley, pero evidentemente todo esto va a surtir efectos de acá hacia el futuro, pero a su vez se corrigió la ley anterior por otra ley que permitió que la gente optara y solicitara por escrito, ya a partir de un nivel uno y nivel 2 salarial, ingresar al régimen mixto, es decir, la capitalización de los ahorros y a su vez de los aportes al BPS. Lo cierto es que acá lo que está en juego es el propio régimen de la propiedad privada, que es distinto. Acá lo que se pone en tela de juicio por el comunismo del PCNT es el propio régimen jurídico constitucional de la propiedad privada. Y si se toca el régimen de la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, si se toca por constitución a modo de eliminar el sistema, de eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros, en verdad se ataca fuertemente a todo el sistema de fondos de inversión que hay en el país, protegidos por una ley de interés nacional que establece precisamente la protección de las inversiones. La protección de las inversiones, la protección del fluir de esas inversiones, la protección de la entrada y salida de dinero del Uruguay al exterior, del exterior al Uruguay, la fusión de capitales, etcétera. Es decir, todo el lícito mecanismo que plantea la economía abierta de mercado desde la propiedad privada, obedeciendo esa ley 16.774, ley de interés general, ley de protección a las inversiones y a los fondos de inversión, estableciendo un alto compromiso institucional del Uruguay con todo inversor, con todos los inversores, con el contexto internacional de inversores que están enterados que si vienen a Uruguay tienen este régimen legal de protección de las inversiones que pueden integrarse a distintas cadenas económicas y a distintos fondos de inversión. Como en este caso, los fondos de inversión se integran al régimen de la administración de los ahorros capitalizables que desarrollan cuatro AFAPs, tres privadas y una del Estado. Ese régimen de la capitalización de los ahorros se integra a fondos de inversión, por lo tanto fluyen libremente los capitales, se permite mayor capitalización e inclusive con una mejoría notoria respecto a este sistema mixto que establece la nueva ley. Esta nueva ley de la seguridad social. Pero todo esto, te dice además el artículo 67, es materia legal. Si tenés algún inconveniente o como técnico o como economista ves que hay defectos, que los hay, y que toda ley tiene sus posibilidades de ser corregida, es perfectible, todo sistema es perfectible. Seguro que este sistema de la capitalización de los ahorros es perfectible. Hay que mejorarlo aún mucho más. Acá en otras épocas lo hemos tratado, hasta hemos hablado de que habría que ir directamente a la opción por el total, es decir, optar por ir totalmente hacia la capitalización de los ahorros a través de un régimen escalonado para cubrir las tasas de reemplazo, escalonar a partir de tal generación la opción, la libre opción de optar por el régimen total de la capitalización de los ahorros. Imagínate, mucho más rentabilidad van a tener y mucho más producción colectiva de dinero. Esto ya se va a dar ahora porque se plantea el régimen mixto de que ahora el 15% de los aportes del salario nominal
pueden ser optados a partir del nivel uno salarial, se solicita la opción y ya comienzan a aportar por el régimen mixto. 7,5% para la capitalización de ahorros, 7,5% para el BPS, y ahí se van subiendo niveles de ese régimen mixto. Después hay a muy altos niveles salariales, hay determinados topes y después a un nivel salarial muy alto, la gente puede optar completamente por ir a la capitalización de los ahorros. Pero acá lo que importa, más allá de la ingeniería de este sistema, que te repito, es perfectible, se puede mejorar, pero eso se hace por ley, a través de un trámite planteado privativamente por el Poder Ejecutivo y se resuelve en el trámite legislativo mejorar la ley de la capitalización de los ahorros. Pero lo que no se puede hacer es eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros y es confiscar la propiedad privada a la fecha de afiliación de cada uno de los ahorristas y eliminar la actividad de las empresas administradoras de los fondos de recurso, expulsándola del Estado y confiscándole propiedad a todas esas empresas. Acá hay propiedad de todo tipo. Acá se confiscaría con este plebiscito la propiedad no solo de los ahorristas, no solo la caja de ahorro capitalizada ya, todo lo capitalizado y lo capitalizable, sino que se le da un efecto retroactivo, eliminando todo el desarrollo del derecho de propiedad. Todo lo que se ha generado bajo el régimen legal de este sistema mixto lo eliminaría una reforma constitucional. Por lo tanto, lo que provoca es una hecatombe a la estabilidad del derecho universal de propiedad privada y a la estabilidad y seguridad jurídica del derecho universal de la protección de las inversiones en el país. Ese es el punto central. Se está atacando al sistema mismo, al sistema capitalista en Uruguay, al sistema liberal de mercado abierto, se está atacando al derecho de propiedad y a la seguridad jurídica para las inversiones, y por ende se está atacando la libertad. Es discriminatorio y es motivo, al ser discriminatorio e injustificado, como dice la ley de protección de las inversiones, esta ley de interés nacional, la 16.774, en su artículo 5, bueno, es pasible de ser considerado este referéndum del PCNT también por este motivo legal un atentado contra la Constitución y de esa nación, porque está innecesariamente, injustificadamente discriminando el derecho universal, el derecho que nos iguala a todos de propiedad. Está perjudicando, está atacando el principio de igualdad ante la ley, artículo octavo de la Constitución. Está atacando nada más y nada menos que el principio cardinal del funcionamiento de nuestro Estado, que es el principio de igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos tenemos el mismo derecho de propiedad en cualquiera de los ámbitos de la propiedad. Todos tenemos el mismo derecho a ser protegidos en las inversiones de nuestra propiedad, en cualquier ámbito de las inversiones de la propiedad. Todos tenemos el mismo derecho a tener seguridad jurídica respecto a la aplicación de la protección de las inversiones y la protección de nuestra propiedad privada. Por ende, no se puede incorporar en la Constitución de la República una disposición que adultera el artículo 67, estableciendo la eliminación del sistema de la capitalización de los ahorros y del funcionamiento de las AFAPs en nuestro país, confiscándoles el dinero sin ser resarcidas. Directamente lo que plantea el PCNT es que el pueblo uruguayo decida robar propiedad privada a través de la Constitución, que el Estado le robe a todos los propietarios, que viole el régimen de la protección de la propiedad privada, que viole el régimen de la protección de las inversiones y que se lleve todo eso hacia un fideicomiso del BPS, es decir, robar, confiscar y eliminar el derecho de propiedad. Es evidentemente una jugada de ajedrez para dar la estocada final que va, bueno, a penetrar muchísimo en el orden jurídico uruguayo, lo va a fracturar, va a producirle una porosidad muy grande que lo va a derrumbar porque va a sentar un precedente muy malo y va a generar un efecto de desencadenamiento de otros efectos porque la Constitución va a quedar desnaturalizada, inorgánica, y van a plantear directamente la necesidad de modificar enteramente la Constitución. Eso es lo que busca el PCNT, eso es lo que busca el comunismo del PCNT.
No les importa el régimen de la seguridad social. Es un pretexto. ¿Te parece que es momento de hablar de jubilaciones en un país que necesita más y más inversión, más fuentes de trabajo? ¿No te parece que es momento de hablar de mejorar el sistema educativo, que necesita más y más gente incluida en el sistema educativo, que baje cada vez más la deserción estudiantil, que se recupere deserción estudiantil, incluso que hay gente todavía recuperable, que se hable de un país de desarrollo en cuanto a incentivar la inversión, a estimular la formación de capital, a desarrollar un modelo educativo desde primaria, secundaria y universitario que brinde posibilidades reales de tener el conocimiento que hoy el mundo exige, de descentralizar el sistema universitario, de establecer múltiples modelos universitarios que son trasvasamientos universitarios, como explica genialmente el doctor Claudio Rama, establecer una universidad virtual y más de una incluso, y universidades multimodales que se acerquen a la gente, que descentralicen el modelo universitario, crear polos de atracción turística, crear polos de desarrollo tecnológico, incentivar a la inversión, que Uruguay se transforme en un hub. De eso tenemos que hablar, no de un sistema jubilatorio. Y sobre pretexto de un sistema jubilatorio de seguridad social, aplicar una reforma a la Constitución que directamente es derribar nuestro Estado de Derecho, es lesionar gravemente la seguridad jurídica del país. Eso es lo que está haciendo esta revolución comunista a través del PCNT. Tiene razón el ministro Mieres, tiene razón lo que dijo en un programa de radio. Los del PCNT están mal de la cabeza, están mal de la cabeza. No les podés hacer caso. Además, ¿cómo van a someter al pueblo uruguayo a tomar decisiones de un tema tan complejo que no tienen la más pálida idea? La gente no tiene cabal idea de lo que significa toda la complejidad técnica, administrativa, financiera, económica, legal de un sistema de la seguridad social. Porque el sistema de la seguridad social comporta una visión macroeconómica del país y la estructura, inclusive, del funcionamiento de la propiedad privada y del trabajo, del derecho al trabajo. ¿Cómo se va a premiar el trabajo de los uruguayos? ¿De qué manera? ¿De qué manera se va a cobijar a proteger el derecho inviolable del trabajo? Y si no protegés el derecho inviolable de propiedad, si no protegés a las inversiones, si no protegés la seguridad jurídica de las inversiones, no protegés el trabajo. Se cae todo el trabajo, porque se van a ir, van a cerrar los bancos, va a haber una fuga de bancos, se van a retirar, porque esto ataca directamente al sistema financiero, dado que si eliminan por constitución a estos fondos de inversión, si vos eliminás a este sistema de capitalización de ahorros, robando todo el dinero y todo el patrimonio de estas cuatro empresas y del 1,5 millones de ahorristas, vos también atacás a todo el sistema de inversiones, que está traccionado por todo este otro sistema de capitalización de ahorros que está integrado al sistema de inversiones, está integrado a los fondos de inversión. Todo es un encadenamiento, todo es un entramado sofisticado que funciona aritmética y matemáticamente. Si vos tirás eso, provocás un efecto dominó. Además, perdemos seguridad jurídica y por constitución, por otra parte, o sea, quedaría como una política de Estado. El Estado uruguayo pasaría a ser un Estado que dice que elimina la propiedad privada de un mundo de gente, que elimina la actividad privada de fondos de inversión, que elimina la actividad legítima privada, económica, comercial, industrial, para la inversión de fondos, elimina todo eso, además robando toda esa propiedad. La propiedad no solo es el dinero, ¿eh? La propiedad es instalaciones, es propiedad inmobiliaria, es propiedad inmueble, es propiedad también de bienes muebles, es propiedad tecnológica, todas las redes tecnológicas que han instalado, todo el complejo de infraestructura de redes informáticas, todo lo que hace inclusive al gasto de mantenimiento. También es propiedad el mercado conquistado. Ahí hay lucro cesante. Dice esta disposición de la papeleta comunista del sí que no van a ser resarcidas las AFAPs, las expulsan del país y además dicen que no van a tener resarcimiento por lucro cesante. Es decir, le roban el mercado de clientes, le roban toda la proyectividad económica y le dicen que no les van a indemnizar nada. Y a su vez le roban toda la propiedad. Propiedad también es los registros de patentes, los registros de marca, lo que se llaman los intangibles de la propiedad. Por ejemplo, las patentes de invención.
los registros de marca, el know-how, que es, digamos, la marca, la invención, el estilo que tiene una empresa, el diseño de empresa, el diseño tecnológico, todo eso se registra y es propiedad, se vende. Esas propiedades son millones de dólares cuando una empresa compra a otra empresa. Todo eso ataca este berreta comunismo. Es muy berreta lo que plantean. Es berreta desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la teoría del Estado y desde el punto de vista económico. Es lamentable que los uruguayos estemos zozobrando en esto y discutiendo esto. Después hay gente que dice, no se escucha el pueblo hablar de esto. ¿Y qué va a hablar el pueblo si lo están sometiendo a tomar decisiones de un tema que no conoce, que no puede dominar, que es complejísimo? ¿Qué puede saber un gurí que fuma porro todo el día o es un porrero coca-colero y va a votar esto? ¿Qué puede saber una gurisa de 18 años, 19, 20 que ya está embarazada con tres gurises? ¿Qué puede saber el viejo desdentado que no terminó ni sexto año de escuela? Porque ese es el Uruguay que tenemos, vamos a ser sinceros. Tenemos generaciones enteras, pero tenemos más de 20 años donde hay casi un 60% de deserción estudiantil. Y la gente normal, incluso, gente que hasta tiene sentido común, también se marean, porque ya no entienden un carajo, no entienden un joraca de esto. Que seguridad jurídica, que lo que significa privativo de la ley, qué quiere decir protección a la inversión, qué es la protección de los fondos de inversión, qué son los fondos de inversión. ¿Te das cuenta que es muy técnico todo? Es muy complejo. Yo hago el esfuerzo que puedo para que lo entiendan, pero por eso es materia reservada la ley. ¿Ustedes se imaginan un país atolondrado en el que nos enteremos que al pueblo lo están haciendo decidir cómo tienen que ser las políticas geopolíticas, las relaciones internacionales, los diseños de cancillería de un país? ¿No te imaginas eso, por ejemplo? No puede el pueblo tomar decisión de esas cosas. El Estado es una maquinaria sofisticada, es científico, es una teoría científica. Cuando habla un médico, todos lo escuchamos, ¿verdad? Cuando habla un biólogo, todos lo escuchamos. Cuando habla un físico. Ahora, parece que del Estado y del derecho y la economía, todos es como con el fútbol. Todos saben, todos tienen su librito y todos saben, todos pueden hablar. Bueno, no es así. La teoría de Estado, la teoría del derecho, la teoría pura del gobierno, la teoría pura del Estado, el derecho público, la filosofía jurídica y la economía son ciencias. Es científico. Entonces el Estado tiene que estar construido científicamente. Y por eso nos dice sabiamente la Constitución que en materia de seguridad social, todo esto es reservado a la ley, con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, para que lleve un trámite parlamentario que necesita amplias discusiones a través de qué? De comisiones de técnicos, de especialistas en derecho financiero, en derecho tributario, en modelos económicos, economistas, contadores. Necesitas un mundo de profesionales que organicen un sistema de la seguridad social, no que el pueblo decida porque le dicen estos papanatas, mentirosos comunistas, ¿tá? Berretas que nunca laburaron, salen a decir tres estupideces. No te va a bancar nada el BPS cuando el país se funda y cierren todos los bancos y se vayan las empresas, porque no queda nada. Lo que va a quedar es inflación, inflación y más inflación. Estos te van a llenar el ojo al principio echándole mano a las reservas del país, claro. Como el país tiene buenas reservas, van a tirar guita como loco primer año, segundo año, con planes asistenciales. Pero nos están hablando de meter más impuestos, 8% más para el IRPF, más impuestos por todos lados, crear dos ministerios nuevos, crear una agencia nacional de auditoría de la Fiscalía General de la Nación. ¿Vos te das cuenta todo el presupuesto que armaría este combo del Frente Amplio en el gobierno? Y Dios quiera, nos libre y nos guarde y este plebiscito saliera. Esperemos que no, ¿eh? Que no salga porque Uruguay se muere, se muere. Acá no interesa si el régimen de la SAFAP es el mejor o hay que corregirlo, no es tan bueno. No se trata de eso, ¿eh? Acá se trata de que están atacando el derecho de propiedad, se trata de que están atacando el régimen jurídico uruguayo de la propiedad privada. Nos están queriendo sacar el derecho de propiedad privada y la seguridad jurídica vinculada a la propiedad privada de las inversiones. Entonces Uruguay, ¿sabe a dónde se va? Al carajo se va. ¿Sabes por qué? Porque rompió con toda la confianza mundial. Porque además por constitución lo quieren hacer. Van a lo grande, ¿eh? Ni siquiera por ley, por constitución. No lo sacás nunca más. ¿Cómo volvemos después de esta pérdida de la seguridad social? En cambio, si no estás de acuerdo con el régimen de las AFAPs, seguí con el BPS, no pasa nada, no te va a pasar nada. Y además, si hay que corregir y como técnico no estás de acuerdo, se mejora por ley eso, ¿eh? La ley se sigue corrigiendo, no hay ningún problema.
Hay tanta cosa para corregir este sistema. Yo mismo tengo un montón de reparos respecto al sistema hoy por hoy de la capitalización de los ahorros, porque sigo considerando que está demasiado acotado todavía. No le dan todos los recursos que puede tener, porque queremos convivir con la repartija comunista del BPS, porque tenemos que bancar 7.000 empleados públicos, y porque seguimos con el reparto y queremos combinar el agua con el aceite, la repartija comunista y la capitalización capitalista. Entonces estamos siempre los uruguayos a media tinta, ¿viste? A medio pelo. Pero eso es un harina de otro costal, ese es otro tema. Acá lo que ellos quieren hacer es atacar el régimen jurídico constitucional de la propiedad privada y de la seguridad jurídica de los derechos inviolables de la propiedad privada, el libre emprendimiento y la protección de las inversiones. ¿La seguimos mañana?